Bienvenidos al programa En sus Palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado al municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Aquí conoceremos de la vida y obra del sacerdote Mauricio Mayorga. Acompáñenos a conocer de esta historia vocacional. Estamos en el interior de la casa cural de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, aquí en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Vamos a dialogar con el padre Mauricio Mayorga. Él es párroco de este lugar. Padre, gracias por atendernos, por recibirnos. Vamos a iniciar nuestra plática, nuestro diálogo, preguntándole, padre, ¿quién es el padre Mauricio Mayorga? Sí, un saludo para todos y bienvenido, Eddie, a usted y su equipo aquí a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el Porvenir, Francisco Morazán. Bueno, soy José Mauricio Mayorga Hernández, conocido como el padre Mauricio Mayorga. Tengo 30 años de edad, nací un 23 de marzo de 1989 en el cantón Pinalito, caserío La Carrera, en Santa Ana, El Salvador. Decir cantón como aldea, ¿verdad? Entonces podemos decir de la aldea del Pinalito, en El Salvador. Y soy pues el cuarto hijo de ocho hermanos. Mi papá es Dionisio de Jesús Mayorga Martínez y mi mamá Pastora Hernández Cruz. Mis hermanos Rina, Melvin, Orvin, de ahí estoy yo, el cuarto de la familia, Rosy, Eliseo, Cristian y Estefanía. Interesante, padre. Nuestra idea es conocerle, por eso queremos ir haciéndole algunas preguntas. Me llama la atención, 8 hermanos, una familia muy numerosa, provenientes del Salvador. ¿Cómo fue crecer en esta familia tan numerosa, padre? Sí, bueno, yo nací en el campo, un lugar muy bonito y, bueno, 8 hermanos, ya ve usted cuántas cosas no vive uno con sus hermanos, ¿verdad? De todo, la pobreza, más en ese tiempo, en 89, estaba todavía fuerte la cuestión de la guerra en El Salvador, una guerra civil. No había oportunidad de estudiar también. De hecho, en mi zona todavía no existe el bachillerato. Se llega hasta 9º grado las escuelas. Yo estudié en una escuela de una casa en una finca, ¿verdad? Y de ahí pues ya el MINED, Ministerio de Educación, creó una escuela, pero hace poco. Entonces pues ese soy yo. Crezco en una familia numerosa y uno se llena de tanto amor con los hermanos también. Como era una situación difícil por la cuestión de la guerra, pues también vivimos bajo mucha rigidez, mucha disciplina, con mi papá, mi mamá, y disciplina y amor, ¿verdad? Porque cuando hacía aquello grande frío, de hecho el clima es así bastante heladito. Recuerdo que nos acostábamos en una misma cama con mis hermanos, nos encobijábamos y para aguantar o para hacer calor, ¿verdad? Pero digo esto porque en las familias donde uno aprende a amarse pues, y respetarse como hermanos y bueno, ese es Mauricio Mayorga. Desde muy pequeño, acercándose a la iglesia, padre, o ¿cómo fue todo este proceso? Sí, mi familia pues profundamente católica. Mi vocación yo creo que se la debo a mi abuela, con el Santo Rosario, ella todos los días. Mi mamá, hasta la fecha, con mi papá, el Santo Rosario es diario en la casa. Y luego la participación en la Eucaristía, en los sacramentos, una vida llena de Dios. ¿Cuál fue la primera oración que aprendió, padre? Bueno, el Ave María, el ángel de mi guarda. Eran las oraciones que mi papá, de hecho mi papá también me dio catequesis, ¿verdad? Y por eso yo digo, yo crezco en esa familia con mucha disciplina por el ámbito social que vivíamos también, ¿verdad? Pero una familia llena de fe. Y de hecho, pues las situaciones así, recuerdo que yo viví mucho miedo cuando estaba chiquitito, porque decían, ahí vienen los soldados, o ahí vienen los guerrilleros y vienen por tal aldea y vienen asaltando, violando a las mujeres
y donde llegaron ayer continúan hoy las casas. Yo recuerdo que me daba mucho temor, pero rezábamos mucho. Y esa era una de las cosas que yo sentía en lo profundo, que a la vez estábamos llenos de la presencia de Dios en mi casa. Y bendito sea Dios, yo le ruego a Dios que nunca llegue nadie a asaltar a mi casa, porque nunca pasó algo así, ¿verdad? A mi papá lo paraban los militares o los guerrilleros y lo buscaban en listados que andaban para, si aparecían unos listados, pues lo eliminaban. Pero yo siento que mis papás, unas personas llenas de fe, se encomendaban tanto a Dios, nos encomendaban a nosotros, y todo esto es que también yo lo aprendí de chiquitito. Padre, ante esta dura situación que vive usted y su familia en esa época, ¿soñaba hacer algo? ¿Aspiraba a llegar a ser alguien? Sí, bueno, yo siempre quise ser maestro y decía, quiero ser alguien en la vida. No había oportunidad, así como le comentaba al inicio, de estudiar porque no había escuelas. Entonces, nadie de mi zona, había muchachos y todo, y no estudiaban. Y mi papá en nuestra casa, él daba nocturna. Mi papá solo estudió 3er grado y súper listo mi papá. Y él enseñaba a leer y a escribir a personas adultas en la casa. Y una de las puertas de una habitación era de lámina. Entonces mi papá ahí daba lecciones con yeso. Y yo por los 5 años yo aprendí a leer, a escribir. Y a los 6 años pues yo ya quise ir a la escuela, 1er grado. Y nos quedaba muy lejos la escuela, caminábamos mucho para ir a la escuela. Y de hecho yo no aguantaba ya las piernas cuando volvíamos a casa, y mi hermano mayor me llevaba en el hombro. Y yo llegaba a la casa y mi mamá tenía unas sillas unas sillas de cuerda, no he visto en Honduras de esas sillas de cuerda. Y yo ahí me daba unas dormidas, a veces ni cenaba. Pero yo quería estudiar. Y mi papá, por quitarme la bulla que tenía, me puso a la escuela. Y sin embargo, pues fui avanzando mucho, buenas notas y todo, y así es como yo quería ser alguien en la vida. ¿Cómo siguió esos estudios, padre? Porque hasta cierto tiempo dice que era en su comunidad, pero de ahí, ¿qué pasó? Sí, bueno, cuando yo estudié 4º grado, en esa escuela, una casona, decimos nosotros, una casa vieja, de finca, ahí solo había hasta 5º grado. Imagínense, yo ya estaba estudiando 4º grado. Yo decía, el otro año hasta ahí llegó todo. Y así fue. Llegué hasta 5º grado. Mis compañeros que iban un año adelante ya habían terminado 5º, se quedaron. Igual yo terminé 5º grado, ya no había 6º grado. Allá por marzo dicen, va a haber 6º grado. Y esa historia se repitió. 6º, 7º grado. 8º grado ya no sabíamos si iba a existir. Entonces yo ya tenía inquietudes vocacionales, los 11 años, 11, 12 años, una inquietud vocacional. Y para poder continuar mis estudios, yo me fui no había cumplido mis 13 años todavía, me fui a vivir a la casa cural de mi parroquia de origen, con el padre Roque Costa. Y allí había otro muchacho que ya tenía una experiencia también así. Él tenía 23 años, yo tenía 13 años, para poder estudiar 8º grado. Y aparte de eso, pues el padre me acepta que yo me vaya a la casa cural, porque yo también tenía inquietud vocacional y además quería seguir estudiando. Queremos hablar de ese proceso sacerdotal, de esa vocación, esas inquietudes, padre. Vamos a hacerlo al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre José Mauricio Mayorga, aquí en el programa En Sus Palabras.
Continuamos en el programa En sus palabras, estamos en otro lugar de esta parroquia, atrás de nosotros la fachada principal de la sede parroquial. Padre, hablábamos de su inquietud vocacional y cómo en este contexto de la guerra civil que se vivía en su país, se da este llamado, sale de su comunidad y continúa ese proceso. Sí. Bueno, si nos cuenta. Cómo no, yo les compartía que una cuestión ahí era por los estudios y otra porque ya había una inquietud vocacional. De hecho, yo cuando llegaban los misioneros a mi lugar, en Semana Santa sobre todo, yo andaba con ellos enseñándoles las casas y me reunía con ellos a escuchar la palabra, me ponían a leer y ellos decían, vemos de que usted puede ser sacerdote. Ya sentía aquella inquietud vocacional. Entonces, pues yo hice un proceso durante 2 años, 2013 y 2014, hice un proceso de convivencia vocacional en la diócesis de origen, en Santa Ana. Y ya en el momento de decidirme entrar al seminario, no me quedé en Santa Ana, sino que me fui a la diócesis de Sonsonate. ¿Esta diócesis queda cerca de su lugar, me imagino? Sí, estamos hablando de 1 hora 15 minutos. Está cerca. El Salvador, de hecho, muy chiquitito, todo es cerca. Pero era otra diócesis, ¿verdad? Con otra realidad totalmente distinta. Santa Ana, de hecho, ha sido muy conservadora, toda la diócesis. Sonsonate, pues ha sido más abierta en cuestión de pensamientos y esto. Entonces yo llevo a Sonsonate por el padre Walter Guerra, que es originario de mi lugar, de las familias que han tenido más posibilidades económicas y oportunidades en la vida. Y él pues tenía ya 39 años de ser sacerdote. Y él me llevó a Sonsonate y me acompañó durante todo mi proceso vocacional. Me acompañó pues espiritualmente, me acompañó materialmente, económicamente también me acompañó. Y así es como yo llegué a la diócesis de Sonsonate. Comienza sus estudios y no podemos obviar una pregunta, y es ¿qué papel juega Monseñor Óscar Arnulfo Romero en ese proceso vocacional? Sí, yo solamente escuchaba un canto con Gerardo y con Romero, cargaremos nuestra cruz, ¿verdad? Y ese cantito sonaba allá de vez en cuando en Santa Ana y de veras que mi inquietud era ¿y quiénes son ellos? ¿Verdad? Cuando yo ingreso al seminario en 15 de enero de 2005, allá en Sonsonate, lo primero que el padre Alejandro Constante nos dio, rector del seminario menor, fue un libro azul de Monseñor Romero. Y ahí decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y recuerdo que en 2 días yo me había leído ese libro y me impactó la vida de Monseñor Romero. Como Santa Ana muy conservador y todo, el obispo era Monseñor Tobar Astorga, ¿verdad? Hoy obispo emérito de la diócesis de Santa Ana. Entonces, pues era más conservadora que yo. De Monseñor Romero no se hablaba mucho. Y es allí donde yo me doy cuenta de quién es Monseñor Romero, me identifico con la vida de Monseñor Romero. De hecho, es lo que yo también viví mucho, lo que les compartía de ese miedo de niño, de escuchar que guerrilleros, que militares, que mataron a fulano de tal, que estaban colgados en una ceiba, que en el hueco de tal árbol, en fin, ¿verdad? De todo eso, yo cuando llegué a conocer de Monseñor Romero, pues me identifiqué con él porque era lo que Monseñor Romero defendió tanto, los derechos de la persona humana, la dignidad humana. Y cuando él dijo, cese la represión, ¿verdad? Y hacer conciencia, hermanos, somos del mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos. Y ante una orden de matar queda un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matarás. Entonces, como que esas fueron de las palabras que fueron tocando pues mi conciencia, porque yo creo que en Sonsonate yo hice todo un cambio también de mentalidad. Pero también le toca vivir una experiencia en un seminario que conocía mucho Monseñor Romero. Sí, primero el seminario se llamaba San Juan María Vianney, seminario menor, y luego el segundo año de mis estudios ya se le cambió el nombre de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Toda la diócesis con un amor enorme a Monseñor Romero. De hecho, yo participé mucho en las vigilias que hacían en la Universidad Centroamericana, en la UCA. Esas vigilias que los jesuitas pues impulsaban acerca de Monseñor Romero. Se lo iba celebrando año tras año, dando honor a la vida de Monseñor Romero. Todos los cantos de Monseñor Romero, todo el legado de Monseñor Romero, pues allí lo fuimos conociendo en la medida que íbamos participando también de estos eventos que preparaban los jesuitas. También estuvo en el seminario interdiocesano San José. Sí, bueno, después de Sonsonate yo hice seminario menor. De ahí me fui a Oriente a iniciar la filosofía y culminé la filosofía en Santa Ana, en el seminario Juan 23. Y luego la teología, 4 años de teología, pues ya los hice en el seminario San José de la Montaña en San Salvador. Y todos estos 9 años de estudio, Monseñor Romero siempre ha estado conmigo. Padre, ¿cómo es que estudiando en El Salvador, formándose allá, viene para Honduras? Cuéntenos. Sí, bueno, yo me formé en El Salvador con Monseñor Mojica, obispo de Sonsonate, de feliz memoria. Y ahí hubo un momento de transición, ¿verdad? Fallece Monseñor Mojica en Sonsonate y ya toca que hacer cambio de obispo. Y en ese cambio de obispo, pues el obispo Monseñor Constantino, actual obispo de Sonsonate, él decide dar más tiempo a los seminaristas, 2 o 3 años. Y en el 2014 yo ya estaba en año pastoral y es ahí donde conozco al padre Walter Guillén a través del padre Samuel Bonilla, y conozco al cardenal y ya toda una propuesta de venirme a Honduras, medio año para decidirlo. Un 3 de enero de 2015 yo llegué aquí a Honduras. Y prontamente fue ordenado diácono. Sí, su eminencia pues me envió a la parroquia de Cantarranas, estuve unos meses y el 20 de junio de 2015 fui ordenado diácono en la Basílica de Suyapa. ¿Qué experiencia recuerda de esto, padre? Bueno, de Cantarranas, toda esta parroquia la llevo en el corazón. Y luego pues recuerdo que viví pues a profundidad mi diaconado. Yo disfruté tanto mi diaconado que yo creo que en la actualidad lo vivo siempre, mi diaconado. Vamos a hablar de esta etapa sacerdotal, vamos a ir a una pausa y al volver seguiremos conversando en el programa En sus palabras con el padre José Mauricio Mayorga. Gracias por continuar con nosotros en el programa En sus palabras. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ya dentro de la sede parroquial, detrás de nosotros la imagen tan venerada de Santa María en esta advocación que se celebra cada 15 de agosto, padre. Nuestra Señora de la Asunción. Importante, aquí hay mucha devoción a la Virgen María aquí. Sí, muchísima devoción. De hecho, toda esta zona, pues la fe católica de alguna manera se ha sostenido gracias a la devoción de la Virgen María. Padre, hablábamos dentro de su testimonio vocacional que es ordenado diácono en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, pero su ordenación sacerdotal no fue aquí en Honduras. No. Cuéntenos, ¿cómo fue? Bueno, el 20 de junio de 2015, su eminencia nos ordena aquí en Honduras, en la Basílica. Un 16 de enero de 2016, su eminencia viaja a El Salvador, a la parroquia donde yo estuve en el 2014, Nuestra Señora de Lourdes, y ahí pues tuvo lugar mi ordenación sacerdotal junto al padre Samuel Bonilla. Después de esta experiencia de ser ordenado allá, ya llega a Honduras y ya tiene algunas asignaciones. ¿Cuáles fueron estas? Desde que fui ordenado diácono, su eminencia me pidió ser formador en el año introductorio junto al padre Freddy Solórzano y al padre Luis Betancourt. Ellos todavía están de formadores. Todo mi diaconado lo hice como formador en el seminario. Me gustó mucho toda esa parte porque de alguna manera yo estaba recién salido del horno, como decimos, y me ayudó como a afianzar todavía más toda esa intención, ¿verdad? Y el por qué me ordenaba y consagrando mi vida a Dios.
En lo personal me ayuda y luego pues yo creo que aunque sea poquito, pero también pudimos dar algo a este proceso formativo de los seminaristas. De allí lo mandan de vicario a esta zona. Y luego, después de ser ordenado sacerdote, su eminencia me envía de vicario a la parroquia San José de Cedro. Un 29 de enero de 2016 yo llegué aquí a esta zona como vicario de la parroquia de Cedro con el padre Mario Luque y conocí toda esta zona. De hecho, me fui a visitar, siendo vicario de Cedro, a muchas aldeas de la zona de montaña. Ya después, a los 5 meses de ser ordenado sacerdote, un 19 de junio de 2016, ya su eminencia crea parroquia aquí, con sede en El Porvenir, y parroquia nueva y padre nuevo, dicen uno. Primer párroco de esta zona. Soy el primer párroco de esta parroquia, Nuestra Señora de la Asunción. Pues iniciamos con todo el entusiasmo y yo creo que tengo más entusiasmo hoy todavía del que inicié. Hemos hecho un trabajo muy bonito junto a la feligresía. Normalmente en los primeros años de sacerdocio se dice que uno aprende a ser sacerdote en la comunidad donde lo envían. ¿Qué ha descubierto aquí en este lugar, padre? Bueno, lo que yo he ido afirmando que en verdad pues Dios me ha llamado a esta vocación. Y como les afirmaba también, mi etapa de diaconado lo viví a profundidad y yo creo que sigo viviendo esa etapa también de diaconado. La diaconía es el servicio, ¿verdad? Hoy servimos ya como sacerdotes, pero la vocación pues de todos tiene que ser el servir. Y esta es la experiencia más grande que yo tengo aquí en esta comunidad. Atiendo lo que es El Porvenir, Marales, 7 aldeas de San Ignacio, parte de la Montaña de la Flor también. ¿Cómo es este trabajo en la Montaña de la Flor, padre? Ir a estas comunidades, tratarles, se trata de una manera especial, me imagino. ¿Cómo la vive? Bueno, primero hay que obtener el permiso del cacique y luego pues ir poquito a poco hablando con las personas, mostrando. Allá no necesitamos muchos argumentos, evangelizamos con solo la presencia. No necesitamos libros ni nada de eso, ¿verdad? Con ir, eso ya es evangelizar. Y hemos logrado pues tener ya 13 visitas a la Montaña de la Flor. Hemos hecho unos procesos, hoy nos hemos ganado la confianza de nuestros hermanos tolupanes y de las demás comunidades. De hecho, ellos hoy se acercan, dialogan mucho con uno, le venden productos que hacen ellos, canastitas y cositas así. Pero se siente ya ese afecto y lo reconocen a uno como el sacerdote. Hemos ido evangelizando, hemos ya hecho algunos bautismos también, porque al inicio les hablamos de bautismo y ellos, ¿yo para qué necesito bautizar si soy hijo de aquel? Pero hoy ellos han tomado conciencia de lo importante que es el bautismo y hemos formado los primeros delegados también de esa zona, hemos organizado las comunidades, procuramos pues que el trabajo sea un trabajo integral y abarcar muchas realidades para el desarrollo de las comunidades. Tenemos unas buenas directivas y le apostamos incluso a la apertura de calles, mantenimiento de calles. Trabajamos ahí de cerca con el alcalde de Marales también. Y esto pues nos ha dado mucha satisfacción al ver que las comunidades al acompañarles van creciendo también. Y ahí estamos construyendo el primer templo de toda esa zona, alrededor de 32 aldeas. Y esto es gracias a organizar las comunidades, acompañar las comunidades. Y yo agradezco tanto a las personas que nos han ayudado con medicamentos, con ropa, con comida. Y yo les digo a los hermanos ahí en la Montaña de la Flor que si les ayudamos con víveres o con ropa o con medicina, que ellos se comprometan a mantener la calle, a mantener las veredas también, los caminos.
¿verdad? Entonces hay un compromiso que ellos van adquiriendo. Importante cómo el sacerdote en este tipo de lugares se gasta, se desgasta, padre, pero también hay tiempo para usted. ¿Cuáles son esos pasatiempos que a usted queremos conocerlo? Sí, bueno, el trabajo aquí es muy agotador, ¿verdad? Y bendito Dios, pues la misión nunca va a parar, pero es necesario darse un descanso. Bueno, yo disfruto mucho quedarme en casa, rezar, comer en casa. Disfruto mucho ir donde mi familia también. Cada cierto tiempo yo les visito a mi familia en El Salvador, a mi papá, a mi mamá, mis hermanos. Disfruto mucho el tiempo con mis amigos, con los sacerdotes, compañeros míos de El Salvador. También nos reunimos periódicamente y bueno, con los sacerdotes de aquí del decanato también nos reunimos y esos son los espacios que a mí me ayudan. O sea que aunque esté yo solo por el momento aquí en la parroquia, pero no estoy solo. Siempre la vida en comunidad, como la aprendí primero en mi familia, la vida en comunidad la aprendí en mi familia, con mis hermanos, la viví en el seminario y sigo viviéndola unido al presbiterio. Interesante, padre. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Sí. Bueno, que el Señor, queridos hermanos y hermanas que hoy han compartido con nosotros, han escuchado pues parte de mi testimonio vocacional, sepan que les sigue llamando a cada uno de ustedes a descubrir su vocación, a ser fiel a esa vocación. Y recuerden que damos lo que tenemos dentro. Y ojalá que siempre sea el amor de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y encomienden siempre a todos los sacerdotes, a nuestro obispo cardenal Óscar Andrés. Y como dice el Papa Francisco, también les pido mucha oración por mí y por mi parroquia. Hemos conocido la historia vocacional del padre José Mauricio Mayorga, un sacerdote salvadoreño que presta su misión aquí en Honduras. Él es discípulo de San Óscar Arnulfo Romero. Soy Eddie Romero en otra historia vocacional aquí en el programa En Sus Palabras.